La colina parece quieta, casi indiferente. El viento cruza la llanura y trae consigo un olor seco, mineral, como si la tierra misma exhalara una historia vieja. Arriba, en el montículo de Hisarlik, donde tantas veces se ha buscado a Troya, un equipo trabaja con el ritmo paciente de quien sabe que el pasado no se entrega, se negocia grano a grano. La cámara se acerca a una cuadrícula marcada en el suelo. Hay guantes, pinceles, bolsas numeradas. No hay música épica, solo el roce de las herramientas contra la tierra compacta. Y entonces ocurre el momento que, por sí solo, justifica décadas de insistencia humana, un destello imposible. No un brillo moderno, no el reflejo de plástico o vidrio, sino ese fulgor cálido que parece pertenecer a otro tipo de tiempo. Un objeto pequeño, casi modesto por tamaño, emerge de la oscuridad, un broche de oro, un broche que habría permanecido enterrado unos 4.500 años. Según se informó en 2025, fue hallado en el sitio de la antigua Troya y fechado alrededor del 2500 A.C., en una capa conocida como Troya II, cerca de una estructura apodada el Palacio Seisme. Aquí es donde el misterio empieza a tensarse. Porque Troya, para millones de personas, no es primero un lugar arqueológico, sino un relato, una ciudad cantada, disputada, convertida en mito. Y sin embargo, la Troya real, la de piedra, barro, ceniza y reconstrucciones, es aún más extraña que la leyenda. Un sitio con miles de años de ocupación, capas superpuestas como páginas pegadas por humedad, guerra y tiempo. No es una ciudad, son muchas ciudades, una sobre otra. En ese escenario, un broche puede ser solo joyería o puede ser una llave. Los comunicados y reportes sobre el hallazgo hablan de un broche excepcionalmente bien conservado y, según declaraciones atribuidas a autoridades culturales, incluso de un tipo muy raro a nivel mundial. Junto a él habría aparecido también una pieza de jade, un material que no se asocia fácilmente con ese paisaje, y esa compañía oro más jade abre una pregunta incómoda. ¿Qué clase de conexiones tenía Troya miles de años antes de la guerra que la hizo famosa? Pero el broche no habla con palabras, habla con contexto. ¿Por qué estaba allí? ¿Quién lo llevaba? ¿Fue perdido en un instante doméstico o depositado con intención? ¿Es un símbolo de estatus, de comercio, de identidad? ¿Y por qué aparece precisamente en una capa que, para muchos, representa una Troya temprana, anterior a la Troya clásica que suele imaginar el público? En este punto, la historia no promete respuestas rápidas. Promete algo más inquietante. La sensación de que un objeto mínimo, una pieza destinada a sujetar una prenda, podría estar sujetando otra cosa, una versión distinta del origen de Troya. Y la pregunta que queda flotando es simple pero peligrosa. Si este broche estuvo 4.500 años bajo tierra, ¿qué más estuvo oculto con él? Para entender por qué un hallazgo pequeño puede sacudir una historia enorme, primero hay que mirar el lugar con ojos fríos, casi quirúrgicos. La llamada Troya no es una ciudad con una fecha y un final. Es un punto estratégico en el noroeste de la actual Turquía, en una región donde Anatolia se asoma al Egeo y los pasos hacia el estrecho han tentado a comerciantes, viajeros y ejércitos durante milenios. El sitio arqueológico, asentado sobre la colina de Hisarlik, fue reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO precisamente por eso, porque no cuenta una historia, sino una secuencia larga de ocupaciones y contactos culturales. Con el tiempo, ese pasado quedó apilado, literalmente. Los arqueólogos describen el lugar como una tarta de capas, niveles superpuestos de construcciones, incendios, derrumbes y nuevas reconstrucciones encima de las anteriores. Por eso, cuando se habla de Troya, en realidad se habla de muchas Troyas, fases que suelen enumerarse con números romanos, cada una correspondiente a una etapa distinta del asentamiento. En esa cronología, las capas más antiguas, las del bronce temprano, son las que menos aparecen en la imaginación popular. El gran público piensa en murallas, caballos y héroes, pero bajo esa Troya famosa existen niveles anteriores, mucho más remotos, donde la ciudad ya era una fortaleza, ya concentraba riqueza, ya demostraba que allí pasaba algo importante antes de que alguien cantara su nombre. Y aquí entra la versión oficial del hallazgo que enciende el título. Según los reportes divulgados en 2025, durante excavaciones recientes se recuperaron objetos fechados aproximadamente hacia el 2500 A.C., en un nivel asociado a Troya II, un broche de oro de tipo anular,
una pieza de jade extremadamente rara y un alfiler de bronce. La información publicada indica que aparecieron cerca de una gran estructura en la ciudadela, mencionada en algunos reportes como Palacio 6M. La explicación más directa, la explicación limpia, dice lo siguiente: la pieza de oro habría sido fabricada localmente en el bronce temprano, y su conservación sería extraordinaria. El jade, en cambio, podría apuntar a intercambio a larga distancia, porque no es un material que se espere encontrar con facilidad en ese contexto. Algunas interpretaciones periodísticas incluso plantean orígenes lejanos para la materia prima. La combinación oro trabajado con habilidad y un material exótico sugeriría que esta Troya temprana no era un poblado aislado, sino un nodo que recibía, transformaba y redistribuía objetos y prestigio. Además, ciertas declaraciones recogidas por la prensa y medios especializados agregan un elemento que, para un documental, es dinamita narrativa: la afirmación de que el broche pertenecería a un tipo rarísimo, con muy pocos paralelos conocidos. Hasta aquí, la historia oficial suena casi perfecta. Un objeto de lujo, una cronología profunda y la promesa de una Troya más antigua, más conectada, más rica de lo que suele creerse. Pero el contexto arqueológico de este lugar tiene una advertencia incorporada. Troya ha sido excavada durante generaciones, con métodos que han cambiado radicalmente con el tiempo. Las primeras campañas, impulsadas por figuras como Heinrich Schliemann, abrieron cortes agresivos buscando la ciudad de los poemas, y eso alteró estratos y mezcló evidencias en algunas zonas. En otras palabras, en Troya, cada objeto no solo trae su edad, también trae la historia de cómo fue descubierto. Y ahí, en esa tensión entre capas, métodos y relatos, queda sembrada la semilla del próximo bloque. Porque si el broche de oro realmente pertenece a una Troya de hace 4500 años, entonces no solo habla de joyería. Podría estar insinuando algo sobre poder, rutas invisibles y símbolos que todavía no se comprenden del todo. En la superficie, el hallazgo parece fácil de contar. Un broche de oro, antiguo, intacto, encontrado en Troya. Pero la arqueología rara vez premia las historias limpias. Y cuanto más se mira el sitio de Hisarlik, más evidente se vuelve una realidad incómoda. Allí, cada objeto llega con una sombra, la sombra de su contexto. La primera grieta es temporal. La palabra Troya, en la mente del público, suele apuntar a la guerra cantada por Homero. Sin embargo, los reportes sobre el broche lo sitúan alrededor del 2500 A. Sí, dentro de la fase conocida como Troya II, más de un milenio antes del horizonte tradicionalmente asociado al conflicto troyano. Es decir, el objeto aparece en una Troya anterior a la Troya que la gente cree conocer. La segunda grieta es espacial. Se informó que el broche, junto a una pieza de jade y un alfiler de bronce, apareció frente a una estructura llamada Palacio 6M, y algunos reportes mencionan que el hallazgo ocurrió en un área de relleno durante la limpieza del sector. Frente a ahí relleno son dos palabras pequeñas que abren un abanico de posibilidades. Se trataba del lugar exacto donde se usó el objeto, o de un punto donde terminó después de movimientos de tierra, derrumbes, reacomodos y reconstrucciones. En un yacimiento de capas superpuestas, esa diferencia puede ser crucial. La tercera grieta es humana. Troya es un sitio excavado durante más de un siglo y medio, y esa historia incluye momentos en que la prisa por encontrar la Troya legendaria llevó a intervenciones muy agresivas. Figuras como Heinrich Schliemann no trabajaban con los estándares actuales, y parte del registro estratigráfico sufrió alteraciones en ciertas zonas. Esto no invalida los descubrimientos recientes, pero obliga a una pregunta constante. ¿Qué tan puro es el contexto en un lugar que ya fue abierto, cortado y reinterpretado tantas veces? La cuarta grieta es la rareza y el lenguaje. Se citó al ministro Mehmet Nuri Ersoy diciendo que el broche sería uno de los hallazgos más importantes del último siglo y que existirían muy pocos paralelos conocidos. Ese tipo de afirmación puede ser cierta o puede ser parte del tono institucional con el que se anuncian grandes descubrimientos al público. Sin un estudio técnico completo publicado, la pregunta queda en el aire. ¿Qué significa exactamente rarísimo aquí? ¿Rareza del diseño, del material, de la conservación o de la combinación con otros objetos? Y luego está el jade. Los reportes describen la pieza como excepcional dentro del registro del sitio, un material asociado al lujo en muchas culturas. Pero jade también es una palabra que puede simplificar realidades complejas. Hay distintas rocas verdes que en prensa se etiquetan así. Si el análisis confirma que realmente se trata de jade,
surge el interrogante más potente. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Intercambio a larga distancia? ¿Regalo diplomático? ¿Un objeto viajero? ¿Transmitido por generaciones hasta terminar en Troya 2-2? A esta altura, el broche todavía no es el protagonista absoluto. Es un síntoma. Un destello que sugiere que, en esa Troya temprana, ya existían redes, jerarquías, símbolos de prestigio y quizás rituales que no encajan con la imagen simple de un asentamiento fortificado. La UNESCO describe el valor del sitio justamente por su secuencia larga y por su papel en el contacto entre regiones. Pero una cosa es decirlo en una declaración patrimonial y otra es sostenerlo con objetos concretos que aparecen donde no se esperaba que aparecieran. Así, las preguntas abiertas se multiplican y cada una empuja la historia un paso más hacia lo desconocido. Si el broche era una pieza de vestimenta, ¿qué tipo de ropa sujetaba y en qué clase de ceremonia o vida cotidiana se usaba? Si estaba ligado a élites, ¿qué estaba indicando? ¿Rango, pertenencia familiar, función religiosa, control del comercio? Si la pieza de jade era importada, ¿qué rutas la trajeron hasta el noroeste de Anatolia en esa época? ¿Y qué tuvo que ofrecer Troya a cambio? Y la más inquietante, si este objeto apareció frente a un edificio importante, fue perdido por accidente o depositado como parte de un gesto intencional que hoy todavía no se sabe leer. El misterio real no es que haya oro. El misterio es por qué ese oro estaba allí y qué obliga a reconsiderar sobre la Troya más antigua. En un yacimiento como Hisarlik, los objetos no solo se encuentran, se interpretan. Y cuando lo que aparece es oro, un metal que no se oxida como el hierro, que no se pudre como la madera, la imaginación humana tiende a hacer lo que mejor sabe, convertirlo en símbolo. La versión divulgada sostiene que el broche anular de oro fue fabricado localmente hace unos 4.500 años y que su estado de conservación es inusual. También se dijo que existen muy pocos paralelos conocidos en el mundo, una afirmación atribuida al ministro Mehmet Nuri Ersoy. Si eso es correcto, si de verdad pertenece a un tipo casi único, entonces el broche deja de ser un accesorio y se vuelve una pregunta con borde afilado. ¿Qué clase de sociedad crea una pieza tan rara y por qué termina enterrada? A partir de ahí, las hipótesis posibles se abren como caminos en la niebla. No hay consenso y muchas ideas no pasan de ser lecturas tentativas, pero 3 líneas de interpretación suelen aparecer cuando se habla de joyería temprana en contextos de élite. 1. El broche como firma de estatus. No lujo, sino identidad. En el bronce temprano, el oro no solo era valioso, era difícil. Extraerlo, trabajarlo y darle forma requiere conocimiento técnico, tiempo y una cadena de control de recursos. Por eso, algunos arqueólogos proponen que ciertas piezas no eran simplemente ornamento, sino una especie de firma social, un objeto que, al ser visto, decía: esta persona pertenece a un círculo específico. Y aquí el detalle del diseño importa. Un broche anular, pequeño, hecho para sujetar una prenda, puede funcionar como algo discreto, pero constante. No es un collar ceremonial que se usa una vez. Es una pieza de uso cercano al cuerpo. Según esta lectura, el broche podría haber sido un marcador de rango. La diferencia entre quien puede cerrar su ropa con oro y quien no. No es una afirmación, es una posibilidad, pero encaja con lo que sugieren los reportes al ubicar el hallazgo cerca de una estructura relevante dentro de la ciudadela, el llamado Palacio Seism. Porque si ese edificio era un centro de poder local, entonces el broche podría haber estado asociado directa o indirectamente a quienes se movían alrededor de ese poder. 2. El broche como objeto viajero, una red antes del mito. El segundo camino especulativo se enciende por una sola palabra: jade. Los reportes que acompañan al hallazgo mencionan una pieza de jade extremadamente rara, encontrada junto al broche y un alfiler de bronce. Y, de forma aún más provocadora, se ha sugerido que ese jade podría haber llegado desde regiones lejanas. Incluso se mencionan opciones como China o Afganistán, aunque esto depende de análisis y sigue siendo una interpretación difundida en medios. Si esa procedencia se confirmara, y es un sí grande, entonces el broche de oro cambia de rol. Ya no sería solo una señal interna, sino una pieza dentro de un tablero mayor. Porque en ese escenario, Anatolia no sería un borde del mundo, sino un puente. Una zona donde objetos, materias primas e ideas pueden circular entre el interior y el mar. Aquí el storytelling se vuelve inevitable.
Una persona, quizá alguien con autoridad, quizá un emisario, quizá un comerciante de alto rango llega con un objeto exótico, el jade, y en algún punto del intercambio, el oro local se vuelve parte del lenguaje compartido. No porque el oro compra todo, sino porque el oro traduce prestigio. Incluso si el jade no fuera tan lejano como se sugiere, su sola presencia junto al broche empuja la misma pregunta: ¿qué tan conectada estaba esta Troya antigua con otras regiones? 3. El broche como depósito, perdido o entregado. La tercera línea es la más inquietante, porque no habla de comercio ni de moda, sino de intención. Se ha informado que los objetos aparecieron en un contexto asociado a Troya II, cerca del Palacio Seisma, y que forman parte de un conjunto de hallazgos de prestigio. Y en arqueología, cuando aparecen objetos valiosos fuera de un uso evidente, siempre surge la pregunta: ¿fue una pérdida o un acto? Si fue una pérdida, entonces el broche narra un instante humano, una prenda que se suelta, un broche que cae, una mano que no logra recuperarlo entre polvo y piedras. Si fue un depósito, entonces la escena cambia. Alguien coloca el broche quizá junto a otras piezas, como un gesto que no era económico, sino simbólico: proteger un edificio, marcar un límite, sellar una reconstrucción, pedir algo a fuerzas que no se nombraban pero se temían. En sitios con múltiples capas y destrucciones, ese tipo de ofrendas puede aparecer donde hoy solo se ve tierra compacta, y en Troya, el tema de las capas es más que geología, es memoria apilada, una sombra inevitable, el eco de Heinrich Schliemann. Hay un detalle que hace que todo esto se sienta todavía más extraño. Troya ya vivió, en el siglo XIX, el escándalo de un gran tesoro de oro atribuido con demasiado entusiasmo al mundo épico. Heinrich Schliemann creyó haber encontrado el tesoro del rey Príamo y lo vinculó a la Troya cantada por Homero, pero más tarde se estableció que ese conjunto correspondía a un nivel mucho más antiguo, Troya 2.2, y que su identificación homérica fue, como mínimo, precipitada. Esto no convierte al broche actual en otro mito, al contrario, lo vuelve más delicado, porque cada nuevo objeto de oro encontrado en Troya arrastra una pregunta histórica: ¿se está interpretando con rigor o con deseo? Y sin embargo, el broche está ahí, real, medible, visible, con su forma mínima y su brillo intacto, y con una promesa silenciosa, la de obligar a mirar a Troya no desde la guerra famosa, sino desde una época anterior, donde el poder aún no tenía poemas, pero ya dejaba huellas. En el siguiente bloque el misterio escala, no por el oro en sí, sino por lo que ese oro podría insinuar sobre quienes controlaban la ciudad, qué intercambios eran posibles, y por qué un objeto tan raro habría sobrevivido hasta hoy para aparecer justo ahora. A partir de este punto, el broche deja de ser una joya antigua y empieza a funcionar como un detonador, no por su tamaño, sino por lo que obliga a replantear qué era Troya antes de ser Troya. Los reportes de 2025 describen el hallazgo como un conjunto: un broche anular de oro, una pieza de jade y un alfiler de bronce, fechados alrededor de 4500 años y vinculados a la fase conocida como Troya II. Y allí aparece la primera implicación inquietante. Si el objeto pertenece a esa capa temprana, entonces la Troya que suele vivir en la memoria colectiva, la del poema, la guerra, los nombres, es solo el capítulo tardío de algo más antiguo, más silencioso y tal vez más sofisticado. La propia UNESCO subraya que el sitio reúne miles de años de ocupación y es una evidencia clave del contacto entre Anatolia y el Mediterráneo en formación. Luego llega la frase que cambia el peso del oro. El ministro de Cultura y Turismo de Turquía fue citado afirmando que el broche sería uno de solo 3 conocidos en el mundo y uno de los hallazgos más importantes del último siglo. Esa afirmación, incluso tomada con prudencia, empuja una pregunta más grande que el objeto. ¿Por qué un tipo tan raro aparece justo aquí, en este punto exacto del mapa? Si es realmente un tipo excepcional, la pieza podría estar señalando algo que no se ve desde arriba: rutas, contactos, modas compartidas, o códigos de prestigio que viajaban antes de que existieran las fronteras clásicas que hoy se dan por sentadas. Y entonces, el jade actúa como gasolina sobre la brasa. Medios especializados recogen la idea de que el broche habría sido hecho localmente, mientras que el jade podría haber llegado de muy lejos. Incluso se mencionan posibles orígenes como China o Afganistán, aunque eso depende de análisis y no es un consenso establecido. Si esa posibilidad se sostuviera, el hallazgo dejaría de ser una curiosidad de museo, implicaría que,
hacia el 2500 A.C. Ya existían cadenas de intercambio capaces de mover materiales extraños hasta el noroeste de Anatolia, y que Troya no era un borde del mundo, sino un punto donde el mundo se cruzaba. Aquí el misterio escala por un motivo adicional. Troya II ya tiene un antecedente incómodo con el oro. En el siglo XIX, Heinrich Schliemann halló un gran conjunto de piezas que bautizó como Tesoro de Príamo y lo vinculó con la guerra troyana. Pero investigaciones posteriores lo situaron en Troya II, siglos o más antes de la cronología tradicional del relato homérico. Esa historia deja una sombra doble. Por un lado, muestra que Troya II podía concentrar riqueza. Por otro, recuerda que Troya es un lugar donde el deseo de encontrar lo legendario puede deformar la lectura de lo real. El broche nuevo, por eso, no solo debe interpretarse, debe resistir la tentación de ser convertido en trofeo narrativo. Y aún así, el broche insiste. En las fotografías difundidas, su forma parece delicada, con remates curvados que llaman la atención, como si el artesano hubiera querido que la pieza hablara, aunque fuera pequeña. Eso abre otra implicación. En sociedades tempranas, los objetos que se llevan sobre el cuerpo a veces funcionan como lenguaje. No solo valen, significan. Pueden marcar pertenencia, rango, alianza o incluso un rol ritual. Y si el hallazgo apareció cerca de una gran estructura de la ciudadela mencionada en reportes como el Palacio 6M, el contexto sugiere, al menos como posibilidad, que no pertenecía a cualquiera. En este punto, la historia empieza a volverse incómoda de una forma muy concreta. Si ese broche fue parte de una élite temprana, entonces Troya II no sería solo una etapa previa a la famosa Troya de la guerra, sino un centro con jerarquías, con acceso a materiales raros y con símbolos de poder ya establecidos. Y si eso es cierto, entonces el broche no es importante solo por ser de oro, sino por lo que sugiere sobre quienes mandaban, negociaban o celebraban en esa colina, cuando el mundo todavía estaba aprendiendo a conectarse. La pregunta final de este bloque no es ¿cuánto vale?, sino otra, más peligrosa. ¿Y si el broche no fue perdido, sino colocado? Porque si fue depositado con intención, entonces el oro no sería un accidente arqueológico, sino una señal deliberada, un gesto que alguien dejó para el futuro sin saber que el futuro lo estaría mirando. La escena final no ocurre en un campo de batalla ni en una muralla derrumbada. Ocurre en silencio, en un lugar donde el tiempo se mide con lupa. El broche vuelve a aparecer, esta vez no como un destello en la tierra, sino como un objeto inmóvil bajo una luz blanca. En una mesa, sobre una espuma negra, parece más pequeño de lo que el titular sugiere. Y aún así, tiene esa cualidad incómoda. Cuanto más se lo mira, más difícil es verlo como uno más. Según lo comunicado públicamente, el hallazgo se atribuye a los niveles de asentamiento de Troya II y se fecha hacia el 2500 AC, es decir, alrededor de 4500 años atrás. En un sitio como la colina de Hisarlik, eso importa por una razón muy concreta. No se trata solo de un objeto viejo, sino de un objeto que encaja o desajusta un rompecabezas hecho de capas. Y se ha dicho además que este descubrimiento ayudaría a resolver debates sobre el inicio mismo del periodo Troya II. Ahí está el primer giro revelador. El broche no solo es un adorno, es una marca de calendario. Y luego está la frase que le pone gravedad al título. El ministro Mehmet Nuri Ersoy fue citado afirmando que el broche anular es uno de solo 3 ejemplos conocidos en el mundo y el mejor conservado, y lo ubicó entre los hallazgos más importantes del último siglo. Esa afirmación por sí sola no prueba un misterio sobrenatural, pero sí abre un misterio histórico. ¿Por qué un tipo tan raro aparece aquí? El broche no viene solo. Los reportes lo presentan junto a una pieza de jade extremadamente rara y un alfiler de bronce, hallados en la misma capa. El jade además fue descrito como un objeto de lujo para su época. Y ahí, el documental puede apretar el nudo sin inventar nada, porque el oro, por más brillante que sea, suele ser local o regional. Pero el jade es una palabra que obliga a preguntar por rutas. En medios se mencionó incluso la posibilidad de que esa pieza haya sido importada desde regiones lejanas como China o Afganistán, aunque esa idea depende de análisis y debe tratarse como hipótesis. La cámara vuelve al broche. Ya no importa solo su rareza, importa su compañía. Si ambos objetos terminaron juntos, entonces aparecen 3 escenarios posibles y ninguno es cómodo. Escenario cotidiano.
El broche se soltó, cayó, se perdió y quedó atrapado en el sedimento. El jade, por azar o por almacenamiento, siguió el mismo destino. Escenario de crisis. Un incendio, un derrumbe o una evacuación rápida dejó objetos valiosos atrás, como si el tiempo hubiera cortado la escena a la mitad. Escenario intencional. Alguien depositó esas piezas como gesto deliberado, una forma de marcar poder, proteger un edificio, sellar una etapa o pedir algo a fuerzas que su mundo no explicaba con ciencia, sino con símbolos. Los informes mencionan que los objetos aparecieron en un área de relleno vinculada a una estructura conocida como el Palacio Seism. Esa palabra relleno no destruye el misterio, lo afina. Porque relleno puede significar reconstrucción, y reconstrucción puede significar transición, y transición, en ciudades antiguas, a veces significa ritual. Entonces llega el clímax. No un golpe de espada, sino una idea. Si el broche es realmente uno de los 3 mejores ejemplos conocidos, y si estaba asociado a una zona de élite, quizá lo que se encontró no fue un broche de oro, sino un indicio de que Troya, en su versión más antigua, ya hablaba el lenguaje del prestigio, el lenguaje de lo raro, lo difícil de conseguir, lo digno de ser mostrado o enterrado. Y si además el jade resulta ser lo que se cree que es, la implicación se vuelve todavía más grande. Troya II no sería un asentamiento aislado esperando su mito, sino un punto temprano de contacto, donde materiales, estilos y poder podían circular mucho antes de que alguien imaginara un caballo de madera. El cierre revelador no necesita afirmar certezas, basta con atar lo observado. Un broche anular de oro, fechado hacia 2500 A.C., anunciado como extraordinariamente raro y excepcionalmente conservado, hallado con una pieza de jade descrita como lujo y un alfiler de bronce en un contexto asociado a Troya II, destinado a exhibirse en el Museo de Troya, en Çanakkale, Turquía. Con eso, el título deja de ser solo clickbait y se transforma en una pregunta final, casi inevitable. ¿Y si el broche no era importante por ser de oro, sino por ser una señal de que, bajo Troya, existió otra Troya más antigua de lo que muchos imaginaban? Una Troya que ya sabía cómo concentrar riqueza, cómo atraer lo extraño y cómo ocultarlo. Porque a veces, el objeto más pequeño no cuenta la historia del dueño, cuenta la historia del sistema que pudo crearlo. Y en esta colina, donde el mito siempre intenta comerse a la evidencia, un broche anular de oro hace algo raro. No confirma una leyenda, pero sí revela que el verdadero misterio de Troya quizá no está en su guerra más famosa, sino en su primer brillo.